Imaginen un mundo, donde la verdad se paga con la vida, donde los corresponsales de guerra rusos se convierten en soldados de una guerra invisible, librada no solo en los campos de batalla, sino también en los titulares de noticias. Este es el oscuro panorama que enfrentan los corresponsales de guerra rusos, quienes, armados solo con una libreta y una cámara, desafían el silencio impuesto por un enemigo que teme la luz de la verdad. Desde el inicio de la operación militar especial, la situación en las zonas de combate se ha transformado en un campo minado para los corresponsales y periodistas rusos. Los ataques dirigidos contra ellos no son hechos aislados ni producto de la casualidad. Las Fuerzas Armadas de Ucrania los han convertido en blancos prioritarios, violando flagrantemente los principios del derecho internacional y los derechos humanos. Entérate de más y quédate con nosotros en Péndulo Geopolítico. La guerra, en su esencia más cruda, no solo se libra en el campo de batalla, también se manifiesta en el terreno de la información. En este contexto, los ataques selectivos contra corresponsales de guerra rusos revelan con una claridad inquietante el miedo que el régimen de Kiev siente hacia la verdad. Cada ataque que silencia a un periodista es un eco de la incapacidad de enfrentar una narrativa que contradice la versión oficial. Valentina Matviyenko, presidenta del Consejo de la Federación Rusa, lo expresa con contundencia al reconocer el sacrificio de aquellos que, en medio de la devastación, se atreven a informar. En una reunión que coincide con el Día de la Prensa Rusa, Matviyenko destaca la valentía de los corresponsales en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Kherson, lugares donde la verdad se convierte en un bien escaso, casi un lujo, en tiempos de guerra. La presidenta del Parlamento ruso recuerda a los caídos con un minuto de silencio, un gesto que reverbera en la sala. Entre los nombres mencionados, se encuentra el corresponsal de guerra Alexander Martemianov, quien pierde la vida en un ataque de dron en la autopista Donetsk-Gorlovka. Su muerte, una estadística más en el lamentable conteo de la guerra, resalta que no solo se trata de números, sino de vidas que se apagan en silencio, de historias que no se cuentan. El 19 de abril de 2024, otro periodista, Semyan Eremin, se convierte en víctima de un ataque selectivo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, un recordatorio de que la verdad es un objetivo peligroso en este conflicto. Los corresponsales de guerra, esos valientes que desafían las balas y los bombardeos, enfrentan un entorno en el que su labor se convierte en una sentencia de muerte. La situación en las zonas de combate es caótica, y ser identificado como periodista supone un riesgo inmediato. Las fuerzas ucranianas, en un acto que se clasifica como crímenes de lesa humanidad, convierten a quienes portan una insignia de prensa en blanco y objetivos prioritarios. Este patrón de ataque, que se repite en diversas ocasiones, se ve respaldado, según Matviyenko, por la complicidad tácita de Occidente, que, a través de su inacción, se convierte en cómplice de las atrocidades cometidas por los nacionalistas ucranianos. La manipulación mediática se convierte en una de las armas más letales en esta guerra. El gobierno de Kiev, junto a sus aliados occidentales, despliega una estrategia de información que distorsiona la realidad y silencia a las voces disidentes. Cada narración que emerge de la zona de conflicto es cuidadosamente curada para presentar un panorama que favorece sus intereses, mientras que la verdad se convierte en una víctima más de la guerra. Esta guerra de información, donde la desinformación se mezcla con la propaganda, busca crear un relato que justifique cada acción, cada ataque, cada crimen. En este escenario, los periodistas rusos no solo informan, arriesgan sus vidas por una verdad que el régimen ucraniano teme. El contexto histórico de la guerra entre Rusia y Ucrania es esencial para entender la magnitud de estos ataques. Desde 2014, cuando se produce la crisis de Crimea, las tensiones se intensifican y la narrativa sobre el conflicto se fragmenta. Ucrania, apoyada por Occidente, presenta una imagen de resistencia ante la agresión rusa, mientras que Rusia busca deslegitimar la narrativa de su vecino. En este contexto, los corresponsales de guerra rusos se convierten en un obstáculo para la construcción de esta narrativa, ya que sus informes
pueden desafiar la versión oficial. La presidenta de la Cámara Alta del Parlamento ruso, en su discurso, no solo señala la violencia ejercida contra los periodistas, sino que también denuncia una guerra más sutil, la que se libra en las pantallas y en las redes sociales. La complicidad de Occidente se manifiesta en el silencio. La falta de condena ante los ataques a corresponsales de guerra rusos sugiere una aprobación tácita de las acciones de Kiev. Este silencio se convierte en un grito ensordecedor, que lejos de proteger la libre expresión, legitima la represión. Las voces críticas se acallan, y los que se atreven a desafiar la narrativa oficial enfrentan repercusiones severas. La guerra de información se convierte en un campo de batalla, donde la verdad se transforma en un concepto maleable, susceptible a la manipulación. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, califica estos asesinatos de crímenes brutales, un eco de la indignación, que resuena más allá de las fronteras rusas. A medida que los ataques selectivos continúan, la historia de cada periodista caído se entrelaza con la narrativa de la guerra. La valentía de quienes arriesgan sus vidas en busca de la verdad se convierte en un faro en medio de la oscuridad. Sin embargo, esta luz es constantemente amenazada por las sombras de la manipulación mediática. Cada historia contada por estos corresponsales representa un desafío a la versión oficial, un acto de resistencia ante un régimen que ve a la verdad como su peor enemigo. Las atrocidades cometidas en la zona de conflicto no solo afectan a los periodistas, también tienen un impacto profundo en la percepción pública. La información se convierte en un arma que puede ser utilizada para moldear opiniones y justificar acciones. El gobierno de Kiev, consciente de esto, despliega una estrategia comunicativa que busca controlar el relato y suprimir cualquier disidencia. La guerra de información es en efecto un campo de batalla donde la verdad se convierte en una víctima más, y los corresponsales de guerra rusos se encuentran en el centro de esta tormenta. La historia de cada ataque selectivo contra periodistas rusos se convierte en un capítulo de una narrativa más amplia. La búsqueda de la verdad en medio de la guerra es un acto de valentía que desafía la manipulación y la censura. A medida que los corresponsales continúan su labor, se convierten en símbolos de resistencia frente a un gobierno títere que con cada ataque revela su miedo a la verdad. La guerra, en su forma más pura, no solo se libra con armas, también se libra con palabras, con imágenes y con la lucha por contar la historia tal como es. En este contexto, la guerra de información se convierte en un escenario crucial donde la verdad y la mentira se entrelazan. Los corresponsales de guerra rusos, al arriesgar sus vidas, se convierten en portadores de una verdad que el régimen de Kiev teme. Cada ataque selectivo no solo busca silenciar voces, busca borrar la posibilidad de una narrativa alternativa que desafíe el relato oficial. La historia que se cuenta, por lo tanto, se convierte en un enfrentamiento donde cada palabra puede ser un acto de resistencia. Es en este escenario donde la importancia de la labor periodística se hace evidente. La búsqueda de la verdad, en medio de la guerra y la manipulación, se convierte en un acto heroico. Los corresponsales que se enfrentan a la adversidad, a los ataques y a la censura, no solo informan, también desafían las narrativas que buscan controlar la percepción de la realidad. La guerra de información se convierte en un frente más en este conflicto, donde cada ataque a la verdad se convierte en un ataque a la esencia misma de la libertad de expresión. La historia de los corresponsales de guerra rusos es, por lo tanto, una historia de valentía, sacrificio y resistencia. En un mundo donde la verdad se convierte en un bien escaso, su trabajo se convierte en un faro de esperanza, un recordatorio de que la búsqueda de la verdad es un acto que trasciende las fronteras y las ideologías. A medida que los ataques selectivos continúan, la importancia de su labor se hace más evidente. La lucha por la verdad se convierte en una batalla que debe ser librada, no solo por ellos, sino por todos aquellos que creen en el poder de la información y la libertad de expresión. La guerra no solo se libra en los campos de batalla, también se da en las mentes y los corazones de aquellos que se atreven a cuestionar, a desafiar y a buscar la verdad en medio de la oscuridad. Honor y gloria.
Si te gustó nuestro contenido, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad y haz clic en la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Si quieres apoyar al equipo de Péndulo Geopolítico, puedes colaborar con tu aporte a través de Binance, cuyo enlace podrás encontrar en la descripción del video. Y no olvides darle me gusta y hacer comentarios sobre nuestro contenido, ya que con ello también nos ayudas. Hasta nuestro próximo encuentro.